¿Y tú crees que habrá suficiente luz? Hay suficiente luz, Rodrigo. ¿Hay suficiente? Venga, empezamos. Estamos aquí con Rodrigo González Prieto, violinista, violista, compositor y experto en filosofía espírita, además de otras cualidades que tiene este hombre. Y nos va a dar hoy otra pequeña charla sobre filosofía espírita. ¿De qué versa este vídeo, Rodrigo? Bueno, hoy hablaremos de la vida animal y humana. Muy bien, pues venga, empezamos. Estableceremos la relación que hay Sí, y la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? muy bien. Bueno, la vida humana forma parte de la creación, lo mismo que la vida animal. Ujú. Unos y otros estamos sujetos a la misma ley de evolución. Algún día el hombre llegará a adquirir un grado de evolución tan alto que habitará en planos superiores, donde el sufrimiento no existe. Sí, pero Rodrigo, un momento. ¿Qué diferencia existe entre el animal y el hombre? La diferencia radica en la evolución de su espíritu. Ujú. El hombre, por su trayectoria, ha Sí, adquirido la categoría de espíritu, sí. mientras que el animal no. Ujú. No ha llegado todavía a tener esa categoría. Sí. Así pues, el animal solo tiene un principio de espíritu. Vale, y eso de principio de espíritu, Rodrigo, ¿en qué consiste la diferencia? Podemos decir, ¿en qué consiste la diferencia entre uno y otro? A ver, explícanos. El animal, como su espíritu no está desarrollado, no tiene conciencia de sí mismo, Ujú. no tiene moral, Sí, por tanto, tampoco tiene como consecuencia sentimientos de culpa. claro. Asimismo, Ujú. no tiene responsabilidad de sus actos. Vale, y entonces, Rodrigo, ¿en qué consiste la diferencia del hombre respecto del animal? A ver, explícanos. El hombre, por su grado de evolución, ya tiene un espíritu completo Sí. y por tanto Ujú. tiene conciencia de sí mismo, tiene responsabilidad de sus actos y a Sí. su vez tiene eso que le llamamos moral. Vale, pero ¿y en qué consiste la moral? ¿Qué es la moral, Rodrigo? A ver, Explícanos, a ver. la moral, Porque, perdona, la moral se puede entender de un punto de vista religioso, político, económico, ideológico en general, ¿no? Pero, ¿qué es la moral? Porque la gente tiene un poco de lío con esto de la moral. la moral, ¿La verdadera moral cuál es, Rodrigo? la moral Cuéntanos. está muy clara. A O ver, sea, vamos a cuéntanos, ver. venga. La moral es un sentimiento que tiene el hombre que hace distinguir el bien del mal. Ujú. Y ese sentimiento está ubicado en la conciencia, que por otra parte Ujú. forma parte del alma Ujú. humana. Pero respecto del grupo animal, Ujú. debemos dar más explicaciones. A ver, venga, vamos allá. No todos los animales viven al mismo nivel evolutivo. Ujú. No podemos comparar a los animales más elementales, como Ujú. son el grupo de los reptiles Sí. y algunos otros, con los animales más cercanos al hombre, como por ejemplo son el perro, el gato, el caballo, etc. Estos últimos son los llamados animales domésticos. Ujú. Estamos estableciendo las diferencias entre el grupo animal y el humano. Por ejemplo, Sí, cuando el grupo animal más elemental muere, sí. su principio de espíritu se mezcla con el principio de espíritu de otros animales inferiores también, Ujú. muy inferiores. No ocurre así con el principio de espíritu de los animales domésticos más cercanos al hombre. Estos tienen ya su individualidad, Sí. como ocurre con el espíritu del humano. Por tanto, cuando vengan a la tierra, de nuevo, vendrán con su propio adelanto. Ujú. O sea que no lo perderán. Sí.
Lo que han conseguido, Sí. eso ya lo traen. Realmente nunca se pierde lo conseguido, ¿no, Lo Rodrigo? conseguido no se pierde nunca. Eso hay que aclararlo porque hay gente que cree que se puede involucionar y no es verdad. No, la involución no existe. Bien, eso explícalo, déjalo bien claro, que la involución no existe. Vamos a ver. Siempre vamos hacia adelante o nos paramos, Claro, pero nunca retrocedemos, ¿no, Rodrigo? cuando tenemos un grado de evolución, Sí. la evolución es la consecuencia del aprendizaje. Ujú. Y ese aprendizaje ya lo tienes ahí, ya no lo puedes perder. Ujú. Entonces, efectivamente, la filosofía espiritual nos dice que el espíritu yace en el mineral, se agita en el vegetal, Ujú. duerme en el animal Ujú. y despierta en el hombre. Ahí está. Pero las primeras etapas del hombre, sus instintos no se han despegado todavía del grupo animal, Ujú. hasta que la razón y sobre todo la moral no hagan el beneficioso efecto de ir separándose poco a poco de la animalidad. Ujú. En el animal, todos sus actos van encaminados a satisfacer sus necesidades elementales. Ujú. Del instinto, ¿no, Rodrigo? De supervivencia, claro. Exactamente. Funciona el instinto. Como son la conservación de su vida física y la reproducción, Ujú. naturalmente. El hombre, como consecuencia de su adelanto evolutivo con respecto al animal, además de tener sus necesidades básicas, Ujú. como proteger su vida física, preocuparse por la satisfacción de sus instintos, Ujú. de la reproducción, debe además de satisfacer su vida espiritual, porque el hombre, a diferencia de los animales, ya es espiritual, Ujú. teniendo su alma tranquila sin conflictos internos. Pero para ello debe de darle una justificación a su vida, cumpliendo la obligación de la ley divina, que no es otra sino la que nos dejó Jesús cuando nos dijo: ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Exactamente. La vida del hombre es muy compleja. Ujú. El animal tiene unas necesidades físicas que satisfacer y el hombre también tiene necesidades físicas, pero además tiene unas necesidades espirituales que son las que le distinguen del grupo animal Ujú. y que como consecuencia de su adelanto evolutivo respecto de aquel, debe satisfacerlas si desea tener un mínimo de tranquilidad en su alma. A este respecto nos dice Juana de Ángelis lo siguiente: no es posible tener paz interna si no haces bien a los demás. Ujú. Cada persona es responsable de su propio destino. El hombre se afana en conseguir dinero, riquezas, Ujú. para vivir bien. Pero, ¿qué es vivir bien? Vivir bien es vivir en armonía con todo lo que te rodea. Tener el sentimiento alegre, tranquilo, sin sentimientos de culpa. Eso es vivir bien. Ujú. Pero para ello hay que estar en armonía con las leyes universales, que por otra parte no es tan difícil. Ya. Ujú. Podríamos cumplirlo perfectamente, simplemente teniendo unos conceptos de la vida distintos de los que tenemos. Exactamente. Debemos hacer el bien a todos los que nos rodean. No hay otra forma de vivir en paz y ser feliz. Entendemos de antemano que aceptar estas explicaciones no es fácil, pero debemos decir que cuanto aquí decimos es información
información que nos viene del mundo espiritual. Hombre de la vida actual, examina tu vida interna y te darás cuenta que cuanto aquí decimos es una verdad. Todos los acontecimientos de la vida tienen una razón de ser. No ocurre nada que no sea la consecuencia de nuestros actos, personales o colectivos. Todo ello forma parte de la ley de causa y efecto. Si nuestros actos son de buena naturaleza, la respuesta será beneficiosa y buena. Si por el contrario nuestros actos son dañinos y lesivos para los demás, las consecuencias serán tristes. Por eso hay tanto sufrimiento en la vida que nos ha tocado vivir. Aquí lo dejamos. Muy bien, Rodrigo. Fenomenal. ¿Algún consejo para la gente que está muy perdida en la vida respecto al sentido de la vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué le dirías, Rodrigo? A esas personas que andan un poco desesperadas por su destino de sufrimiento en la vida, que no entienden por qué es. Ya lo decimos en el relato. Pero hay que repetirlo, Rodrigo. No ocurre nada por casualidad. Sí. Todos los episodios por los que pasamos en la vida tienen una razón de ser y un sentido. Naturalmente nosotros no lo sabemos, claro. La inmensa mayor parte de la gente no lo sabemos. Pero todo tiene un sentido y una razón de ser. No hay nada que se produzca por casualidad. Por eso llamo la atención al hombre de hoy que mire su interior, a ver cómo está. Porque el interior le dice muchas cosas. Debe de reflexionar qué es lo que ocurre dentro de él para saber si está obrando bien o está obrando mal. Decía Jesús, cuando no sepas si lo que tú estás haciendo tiene repercusiones, lo estás haciendo bien o no, mira lo que tú haces y si el otro que te está escuchando o al que le diriges el acto, si lo hicieras, a ver cómo si el otro te lo hiciera a ti, a ver cómo te sentaría. Esa es una manera de saber más o menos efectivamente cómo estás obrando, qué repercusiones puede tener. En definitiva, todo esto que estamos explicando aquí, sí, la gente puede pensar que lo estamos diciendo gratuitamente. No es gratuito. Esto es una información, como ya decíamos, del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es el que dirige la vida. Me refiero al mundo espiritual evolucionado, no al mundo espiritual de bajas vibraciones. Porque cuando nosotros pasemos al otro lado de la vida, pues somos personas normales, que somos pues gente con normalmente pocas vibraciones. Pero hay gente muy evolucionada dentro del otro lado de la vida, espíritus muy evolucionados, que ellos nos ven, nos dirigen. Por eso se dice y se habla de nuestro ángel de la guarda. El ángel de la guarda es un hecho. No es una casualidad tampoco, ni es una fantasía. El ángel de la guarda es verdad. Sí. Lo que ocurre es que naturalmente estamos hablando de cosas que no podemos comprobar porque no se ven. Aunque tengo que decir que nosotros en el grupo espiritual al que acudimos ya hemos podido comprobar muchas cosas. Ya. Por eso hablamos así. Hablamos con cierta autoridad, por poner un ejemplo, porque ya hemos podido comprobar muchas cosas. Y lo que nos cuentan desde el otro lado de la vida es una realidad incontestable para nosotros que lo vivimos. Para el resto de las personas, naturalmente no. Por eso yo hago una llamada de atención para el hombre de hoy. Si quiere evitar el sufrimiento,
a partir de ahora debe de intentar comportarse lo mejor posible, porque en términos económicos es rentable, aunque esto es una forma de hablar, ¿no? Es rentable el comportarse bien. Porque además hay otra cuestión. En términos de felicidad es rentable. Claro, y además hay otra cuestión, que aquí lo podremos pasar mejor o peor, pero si aquí generamos muchas deudas espirituales, haciendo mal, naturalmente, luego en el otro lado de la vida lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar muy caro. De eso yo puedo dar testimonio. Lo vamos a pagar muy caro. Realmente el castigo divino, o el castigo, digamos, espiritual, que viene a ser un castigo divino, siempre es mucho mayor del que se le puede aplicar a una persona con las leyes de la tierra, del ser humano, ¿no? Mucho mayor, naturalmente. Mucho mayor. O sea que si consideramos que una cadena perpetua es una cosa muy dura, pero sí. Lo otro es bastante más. Pero tengo que aclarar una cosa, una cuestión muy importante. El castigo divino no existe. Eres tú con tus comportamientos, claro, el que se castiga, erróneos, el que se castiga a sí mismo. Claro, eso sí. Es el individuo que con sus comportamientos erróneos ¿Sí? se castiga. Eso es igual, voy a poner un ejemplo. Eso es igual que cuando un individuo va con un coche y se salta todos los semáforos y todos los stops. Si luego tiene un accidente o le multan, el culpable no ha sido el que ha hecho las normas, la ley de circulación. O el coche. Claro, sino él mismo que no ha respetado las normas. Sino él el que no ha respetado. Se castiga a sí mismo. Exactamente, Rodrigo. Esto es más o menos lo mismo. Muy bien. Entonces, bueno, en principio, si no me haces ninguna pregunta más, podemos ya ir cerrando el vídeo. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por tu exposición, que siempre es muy esclarecedora y muy útil para toda la gente que nos sigue en YouTube, que ya son bastantes personas las que ya te van siguiendo, te van conociendo y van descubriendo qué es eso de la filosofía espírita, sobre todo de Allan Kardec, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Bien.